Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre los tipos de contratos. Nuestro equipo está integrado por Rogelio, Edgar, Alan, Marshall, Ángel, Héctor y Tadia. A continuación los vamos a meter en contexto sobre qué es un contrato y en qué consiste. Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitados para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe de darse de manera siempre bilateral o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas jurídicas y o naturales, que se comprenden a respetar los términos acordados por escrito y se someten las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. En cada país, región del mundo hay distintos requisitos para la elaboración de un contrato, pero su esencia es siempre más o menos la misma. Ahora les hablaremos sobre los tipos de contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales cuando una sola persona de las partes involucrada sea la que adquiera las obligaciones, mientras que en las bilaterales ambas partes adquieran obligaciones de recíproco cumplimiento. De dicha norma, los contratos se denominan en este código unilaterales o bilaterales. Los primeros son aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta le pueda ser obligada. Los segundos cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Ahora les hablaremos sobre los tipos de contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay agravames y beneficios recíprocos entre las partes y a la vez ambas emprenden una cierta cuota de sacrificio. Como en el caso de las compraventas, los gratuitos en cambio brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones como en los contratos de comodato. En otros términos, contrato oneroso es aquel que obliga a cada uno de los contratantes a dar o hacer alguna cosa en provecho del otro, y un contrato gratuito es aquel en virtud del cual uno de los contratantes procura alguna utilidad o provecho al otro, sin que éste esté obligado a una retribución de ninguna especie. Ahora les hablaremos sobre los conmutativos y aleatorios. Esta clasificación aplica solo a los contratos bilaterales, ya que los conmutativos son aquellos en que las prestaciones comprometidas por las partes son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como a la venta de un inmueble. En los aleatorios, en cambio, la prestación dependerá de algún evento futuro o fortuito, como los testamentos. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorias cuando las ventajas o las pérdidas para uno de los que ellos todos dependen de un autoconocimiento incierto. Ahora les hablaremos sobre los principales y accesorios. Los contratos principales son piezas autónomas de jurisprudencia, no dependen de nadie, mientras que los contratos accesorios son suplementarios a un contrato principal del que dependen. Los contratos principales son aquellos cuya existencia es propia e independiente, aquellas que forman sin necesidad de que exija otra conveniencia de la cual ellos dependan. Por el contrario, los contratos accesorios supuestamente necesariamente otro contrato al cual ellos están unidos y del cual aseguran su ejecución. Ahora les hablaremos sobre los instantáneos y tracto sucesivo. Los tractos instantáneos o de tracto único son los que se cumplen al instante mismo de celebrarse, mientras que los sucesivos se cumplen en un periodo determinado y que pueden o no ser periódico, con interrupciones o intermitentes, según mutuo acuerdo de las partes.
Dentro de la clasificación de los contratos existen los contratos de ejecución instantánea y los contratos de tracto sucesivo. Contratos de ejecución instantánea, su celebración y cumplimiento se dan en un mismo momento. Contratos de tracto sucesivo, el cumplimiento del contrato se prolonga en el tiempo. Ahora siguen los contratos consensuales y reales. Estos consisten en los que el acuerdo manifiesto de las partes basta y sobra para establecer el acuerdo, mientras que los contratos reales incluyen cuando una parte entrega a la otra cosa sobre la que, al verse en el acuerdo. Contrato consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del conocimiento de las partes contratantes. El consentimiento no puede tenerse por sobreentendido, ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste de forma expresada. Y con esto finalizaremos. Esto es nuestro tema de tipos de contrato, y si mis demás compañeros no estuvieron es porque trabajan y están, pues sí, no dependen de alguien que les dé un sustento económico, entonces tenían que estar trabajando, maestra, y por eso no pudieron, pero sí grabaron sus partes, y aparte tuvimos muchas fallas técnicas y no pudimos llenar bien los audios y todo, pero por eso decidí hacerlo todo de un jalón. Pero tengo sus partes, maestra, por si quiere ver que sí hicieron algo, hicieron su parte y todo, maestra.